Saludos y bienvenidos a Día a Día. Estamos a lunes, comenzamos la semana hablando de salud bucodental. Exactamente, ya son muchos capítulos los que llevamos, nunca lo digo, pero este es el capítulo número 92, es decir, que 92 entrevistas he hecho yo con el profesional, con el doctor y catedrático Ambrosio Bermejo Fenoy, que está con nosotros, y hoy vamos a seguir hablando de líquen plano y de cáncer oral. Le damos la bienvenida. Bienvenido, Ambrosio, bueno, encantada. 92 programas se dicen pronto. Sí, además los tienen todos en YouTube, cualquiera puede consultarlos. Podemos poner Ambrosio Bermejo Fenoy y ya está. Y directamente nos remiten a los de YouTube. En YouTube. Para mí, una vez más, es un placer estar aquí, tú lo sabes, y hoy vamos a hablar de un tema interesante que empezamos el mes anterior, sí, el líquen plano oral y el cáncer. Y vamos a hablar del líquen plano, de cáncer, vamos a comprender qué es un cáncer, hoy lo vamos a ver claramente, y la posibilidad que existe en ciertas enfermedades de padecer un cáncer. Es decir, que hay enfermedades que si las padeces, pues tienes más probabilidades de tener un cáncer que si no la padeces. Por complicaciones. Por complicaciones, sí, porque el líquen plano es una enfermedad benigna. Lo que pasa es que pueden surgir complicaciones, infecciones, erosiones y también cáncer en un porcentaje muy bajito, un 2%, según autores, pues es más o es menos, pero aproximadamente es muy improbable que se produzca, pero se puede producir y por eso hay que vigilar. Hoy vamos a tener un caso clínico y vamos a ver un caso clínico. Fíjate, el caso clínico es una mujer de 61 años, pero fíjate que a los 30, a los 30 años ya empezó con un líquen plano. Seguramente empezó antes, pero fue diagnosticado hace 30 años y desde hace 30 años estamos haciendo un seguimiento. Las lesiones que vimos el último día, lesiones blancas en el interior de las mejillas, en las encías, en el dorso de la lengua, y se diagnostica por biopsia. Le hicimos una biopsia y demostramos que efectivamente tenía un líquen plano oral. Además, el frotis para el virus del papiloma humano número 16, que es un virus agresivo y que produce mutaciones, pues era positiva a él. Bien, fumadora esporádica, pero no la creas mucho, porque cuando una paciente te dice que fuma esporádicamente, 2 cigarritos al día, no sabemos cuántos son. No sabemos cuántos son. O de cuántas horas es su día. Entonces, hace 4 meses aparece una lesión ulcerada en el dorso de la lengua. La biopsiamos y era un carcinoma oral de células escamosas. Vamos a ver las imágenes. Bueno, aquí estamos viendo, son las mejillas, el interior de las mejillas, donde hay estrías blancas, áreas rojas, es decir, la superficie de esa mucosa está alterada y dijimos el último día que se altera porque hay una autoagresión, hay células, fíjate la lengua, como aparece en falta de papilas, sí. No tiene papilas, da una imagen como en alas de mariposa, que la tenemos descrita. Sí. En las encías también aparecen un poco enrojecidas, y últimamente vino con esta lesión. Ya aquí tenemos una lesión en el centro de la lengua, además de las lesiones propias del líquen plano, que repito, es una enfermedad benigna, vemos una ulcerita y el problema es que cuando exploramos esa zona ulcerada, pues vemos que hay un endurecimiento. Hicimos una biopsia y fue un carcinoma oral de células escamosas. Si te parece, hoy quiero recordar lo que es el líquen plano. Exacto. El líquen plano dijimos que era una alteración inmunológica más frecuente en la mujer que puede afectar a las mucosas, pero también a la piel y a los genitales. Se diagnostica por biopsia y es una enfermedad benigna, pero en un 2% de los casos a largo plazo, con el paso de los años, en esta mujer que hemos comentado, pues pasaron 30 años desde que fue diagnosticada, quitamos la lesión y se acabó, porque si se coge a tiempo, se cura. Esta mujer está curada de su cáncer de lengua. Porque habéis hecho revisiones continuas, periódicas, durante todos los años. Hemos revisado periódicamente toda la boca, la lengua, que es muy delicada. La lengua hay que prestarle mucha atención porque muchísimos cánceres de boca empiezan en la lengua, se desarrollan ahí. Si se cogen a tiempo, se curan. Es una maravilla. Mira, lo que te voy a explicar ahora
no me vas a creer, pero... No te voy a creer que hayas traído el tronco. Mira, el tronco es muy demostrativo porque realmente tiene una corteza, tiene una corteza que le protege de la lluvia, de las inclemencias del tiempo. Bien, pues nuestra piel tiene una corteza también que se llama epitelio. Epitelio. Es el epitelio que te protege. Y fíjate bien. De hecho, en esa lengua parecía que no lo tuviera. Exacto, ¿no? era muy fino, muy estrechito. ¿Por qué dijimos que hay unas células del sistema inmune que atacan al epitelio? No sabemos por qué. Bueno, se vuelven locas. Entonces, claro, sí, se enloquecen. Realmente el tronco no tiene arterias, ni tiene venas, ni tiene capilares, ni linfáticos, ni nervios. Es simplemente un manto protector. Pues igual sucede con el epitelio, tanto en la piel como dentro de la boca y en la lengua, ¿eh? Lo que pasa es que cuando es atacado desde el interior, porque debajo del epitelio están las fuentes nutricias, como un tronco dentro tiene savia, pero la corteza no tiene savia, la corteza se nutre de esa savia. Y entonces cuando el epitelio es atacado pues, por esas células propias, entonces se resquebraja, se atrofia. Como estamos viéndolo ahí. Exacto, fíjate qué interesante. Esto es un trocito de epitelio que yo voy a quitar de aquí, ¿vale? Lo he quitado. Y eso es lo que pasa en el líquen plano. Aparecen erosiones, aparecen grietas, y entonces la estructura se altera completamente. El epitelio no es capaz de protegernos como es debido, y entonces empiezan los problemas. Pueden haber infecciones, etcétera, etcétera. Vamos a ver la siguiente imagen, que es interesante. Recuerdo del cáncer. Pues el cáncer es relativamente frecuente en España. Aparece un 5% por cada 100.000 habitantes. A los 5 años, fíjate, solamente sobrevive el 50%, porque no han sido diagnosticados a tiempo. Esta mujer va a vivir toda su vida porque le hemos quitado el cáncer a tiempo, de manera que es preciso un diagnóstico precoz. ¿Qué es lo que pasa? Que una célula normal sufre una mutación genética, resultado de que hay una predisposición genética y además un esposoma. El esposoma es lo que hay a tu alrededor, virus, tabaco, alcohol, etcétera, etcétera. Sumando estas dos cosas, la célula normal sufre una mutación. Entonces, fíjate, ahora lo que yo quiero hacer es lo siguiente. En la piel, en la mucosa, pasa lo mismo que en el tronco. Es decir, hemos dicho que hay un epitelio. Ahora vamos a ver esto a gran aumento. Imagínate que lo vamos a ver con una lupa súper extraordinaria y vamos a ver las células que hay aquí. Las células, célula, vamos a aumentar cada célula pues 2.500 aumentos, con un microscopio muy potente. Bueno, imaginen que esta mesa que tengo aquí, que la vamos a ver enseguida, esta mesa pequeñita, si me permites. Nos quitamos esta de aquí, sí. Entonces, y nos acercamos la otra. Esta mesa, el tablero blanco, significa que hay una membrana que separa lo más superficial, que es el epitelio, de lo que está debajo, ¿vale? Pues lo que está debajo es como en el tronco, la savia que tiene el tronco es lo que aparece en el tejido conjuntivo, que está por debajo de esta membrana, por debajo del epitelio. Y lo que vamos a hacer, pues, es colocar aquí las venas, las arterias. Todo eso estaría por bajo de ese tejido. Claro. Estamos viéndolo ahora, ¿vale? Aquí está. Bien, por aquí, debajo de la membrana basal, están las venas, las arterias, los capilares, los linfáticos, ¿de acuerdo? Todo esto es lo que va a nutrir al epitelio, lo va a nutrir a través de la membrana basal, pero hay una separación importante. ¿Y qué tengo si yo veo todo lo que he dicho que voy a ver? Lo tengo y efectivamente vamos a comprobarlo. Y a gran aumento lo que veré serán las células epiteliales.
Las células epiteliales las tengo aquí, montadas unas sobre otras. En el epitelio hemos dicho que no hay elementos vasculares que puedan nutrirlo. ¿De qué se va a nutrir el epitelio? Pues se va a nutrir de los vasos que tengo aquí debajo. A través de la membrana. A través de la membrana basal. Y de ahí se alimenta. Sí que tengo que tener en cuenta que el epitelio tiene unas células que hacen que se multipliquen y que den lugar a las células que están inmediatamente por encima. Es decir, vamos a buscar en el fondo del epitelio, en la parte más profunda del epitelio, una célula madre. ¿Qué es una célula madre? Pues una célula madre es aquella que da lugar a divisiones para proveer de células hijas las zonas más superficiales. Lo que pasa, es decir, ahora tengo una célula madre. Esta célula madre se divide en una célula hija y una célula... Y la célula madre sigue comportándose como tal, es decir, en el futuro dará lugar a otras células. Por esa división no deja de tener por esa división, el mismo comportamiento, la misma funcionalidad. Dan lugar a células hijas, efectivamente, es así. Entonces, esas células hijas van ascendiendo hacia arriba, pero al alejarse de las venas y de las arterias, de los centros que le proporcionan alimento y oxígeno, se van haciendo más estrechas, se van haciendo más pequeñitas, y aquí encima veo estas células que son como células atróficas, más atróficas. Fíjate que las de abajo tienen núcleos, estas ya van perdiendo los núcleos, y a medida que se van acercando a la superficie, todavía más. Fíjate que aquí ya tengo células que no están nucleadas, que son láminas de queratina, láminas ya poco vitales, no les llega el oxígeno ni les llega la alimentación. Y lo único que es su funcionalidad es recubrir. Es recubrir, es proteger. Simplemente para proteger para que no entren las adversidades. Nos están protegiendo. Es más, estas células se van a descamar, se descaman en el interior de la boca, mueren y se descaman. Y vuelven a construirse otras. Claro, porque desde abajo las células madre van empujando hacia arriba a las células hijas, una nueva célula hija empuja a la que está inmediatamente superior. Y eso pasa con la piel y pasa con la mucosa. En la mucosa la multiplicación es mucho más rápida. Cada semana cambiamos todo el epitelio de la mucosa oral. Repito, estos son células que yo he aumentado en 2500 veces, ¿de acuerdo? Bien, pues una cosa muy importante es que hay elementos aquí que nos protegen, teóricamente nos deberían de proteger. Este es un linfocito que llega por debajo, está atacando a las células y produciendo el líquen plano. Entonces, aquí se desestructura, todo esto se desestructura y aparecen pues células atróficas en una zona donde no deberían aparecer. Porque padece líquen plano. Es un líquen plano, aparece un líquen plano por el ataque de esos linfocitos propios que se alocan. O bien, lo que pasa es que las células epiteliales expresan determinados antígenos probablemente y las células no son reconocidas como propias y son atacadas por esos linfocitos. De manera que tenemos ahí un epitelio irregular. Claro, es un epitelio que nos defiende mal. Si su objetivo era defendernos, pues no nos está defendiendo correctamente y hace un epitelio vulnerable. El epitelio que tengo aquí no tiene tantas capas como el que tenía antes. Esto es un epitelio de líquen plano. Por lo tanto, empieza a dejar al aire la membrana. Claro, está cerca ya, la membrana está cerquita, la membrana basal está cerquita, pero es un epitelio desestructurado, es un epitelio que no es capaz de defendernos. En la boca, en casi todas las bocas, hay virus, hay bacterias, por eso el paciente de líquen plano tiene que tener muy buena higiene y tiene que hacer limpiezas periódicas. Y hay un elemento importante que es el virus del papiloma humano. El caso de la paciente era positiva al virus del papiloma humano. Como este epitelio está desestructurado y protege mal, es un epitelio vulnerable, este virus que tiene apetencia
por las células madre, penetra por una grieta a la célula madre y la infecta y la hace mutar. La hace mutar y al final puede, por una serie de mutaciones continuas, llegar a convertirse en una célula cancerosa. También te las voy a poner aquí. Esto ya es una célula cancerosa, ¿de acuerdo? Y fíjate que es una célula que ha mutado. Lo que pasa es que mientras estas células cancerosas estén por encima de la membrana basal, no va a haber problema. Yo puedo quitar todo este tejido mutado y tirarlo a la basura. No lo tiro a la basura, porque lo mando a biopsiar. Exacto. ¿Cuál es el problema? El problema se produce si yo no llego a tiempo y esta célula cancerosa ha sido capaz de atravesar la membrana basal. Porque ¿qué tengo debajo? Tengo capilares, tengo linfáticos, tengo nervios y por ahí se puede diseminar y haber metástasis. Si yo el cáncer lo cojo a tiempo, elimino todo esto y lo tiro a la basura o lo analizo, entonces se acabó el cáncer, porque todo esto va a reepitelizar por células sanas. Exacto. A cubrirse por el Lo epitelio importante sano. es llegar a tiempo y que no atraviesen esas células cancerosas la membrana basal. Eso es lo interesante. Y vamos a ver a continuación bien, pues ya hemos dicho que los pacientes tienen más posibilidad, y la genética, la inmunología, el tabaco, son el las alcohol, cosas que puedan afectar para ese cáncer. El virus del papiloma humano, por eso es aconsejable, nosotros lo aconsejamos vacunas, siempre, las vacunas contra el virus del papiloma humano, para tener en sangre anticuerpos que si llega el virus, que va a llegar, porque en algún momento... Es muy fácil estar en contacto con ese virus. Lo importante es que no penetre. Fíjate, otro caso de líquen plano. Líquen plano dio unas transformaciones en la lengua, siempre en la cara ventral de la lengua, es muy peligroso. Ahí, porque las células, porque no hay queratina, no hay suficiente protección. Y al cabo de los 20 años se transformó en la imagen que tengo debajo. Esa zona más blanquita es un cáncer. Es un cáncer, sí, y además penetraba ya, pero penetraba la membrana basal, no importa. Si penetra poquito también se puede eliminar. Y fin. Bueno, no sé si quieres... Positivamente hay que decir que todos estos casos están solucionados y esas personas viven y no... Claro, pero cogido a tiempo, no hay ningún problema. También tenemos algún caso en que el paciente desapareció durante 3 o 4 años y al final no se pudo hacer nada. Pero hay que decir que prevención, exacto, revisiones periódicas... Claro, prevención, cuidado con el tabaco, cuidado con el alcohol, por favor, hay que vacunarse del virus del papiloma humano y luego revisiones periódicas y se acabó. Si es muy fácil hacer el diagnóstico precoz, una buena autoexploración, el paciente tiene que meterse una vez al mes el dedo en la lengua a ver si hay algún endurecimiento, alguna cosa, si se aprieta y tiene dolor o tiene una ulcerita crónica que no termina de curar, es muy interesante, tiene que venir a revisión. Y bueno, finalmente... pues decirte, recordar el resumen: el líquen plano oral es una alteración inmunológica, el resultado es un epitelio vulnerable y que ciertas agresiones pueden provocar mutaciones y cáncer. Pues aquí está, eso es. Eso es el resumen, y ahora yo quiero la noticia. Sí, mira, la noticia es muy interesante. La noticia científica. Porque fíjate, es una esperanza. El año pasado fueron premio Nobel de Medicina por el hallazgo de moléculas que liberan el freno del sistema inmunológico, porque los linfocitos también nos protegen del cáncer, atacan a las células tumorales. Pero resulta, es muy curioso porque... estos dos investigadores, uno americano y otro japonés, pues descubrieron que los linfocitos, que son los que tienen que destruir las células tumorales, pues cuando aparecen las células cancerosas, hacen que el linfocito exprese unas moléculas que le frenan. El cáncer se protege como con un escudo, y ya se ha descubierto qué escudo es. Simplemente son moléculas que aparecen en el linfocito y que hace que el linfocito no ataque a esas células cancerosas. Por eso las nuevas líneas de investigación
las nuevas líneas de investigación tratan de ya no dar, bueno, quitar esas moléculas. Quimioterapia y hay que dar radioterapia, todo lo que quieras, pero lo que hay que hacer es espabilar a estas células, a estos linfocitos. ¿Cómo se está haciendo ya? Pues eliminando estas moléculas que son el freno del linfocito contra la célula cancerosa. Si nosotros somos capaces de que nuestras propias células del sistema inmunológico se merienden, se coman, destruyan a esas células cancerosas, ese será el camino. Ese es el camino de la inmunoterapia actual contra el cáncer. Total, que sí que se está estudiando, sí que se tienen resultados y al final el mensaje es que no sea nuestro propio organismo claro. el que trate de combatir, ¿no?, esas células cancerosas. Y estamos descubriendo ya qué es lo que está pasando al linfocito, es muy interesante. Bueno, estamos en una buena era, podríamos decir, ¿no? Buena era. Pues... Y ahora simplemente quiero decirte que hemos incorporado en la clínica un nuevo sistema para hacer que los pacientes se sientan mejor, con arrugas producidas por contracciones musculares, desgaste dental por el bruxismo, dolores musculares por el apretamiento, insomnio. Todo esto nosotros podemos hacer y enseñar al paciente a través de 6 sesiones cómo lograr que nuestras endorfinas controlen la ansiedad que nos mata. Bueno, pues es un nuevo camino que hemos iniciado. Y bueno, pues nada más. Que pregunten por esas sesiones. Exacto, con 6 sesiones vamos a ser capaces de controlarnos a nosotros mismos. Sin duda, y de crear endorfinas, y si dormimos mejor, no fumamos y hacemos un poco de ejercicio y aprendemos técnicas de meditación, seremos más felices. Y si además tenemos la boca limpia, nuestros besos serán más dulces. Pues con esto nosotros nos vamos a Publi, pero no se vayan porque vuelvo enseguida. Pues seguimos en Día a Día, muchísimas gracias por la espera. Y ahora sí que puedo decir que como cada lunes tenemos con nosotros al candidato a la alcaldía de Elche y presidente del PP, Pablo Ruz, está con nosotros. Pablo Ruz Villanueva, lo vamos a decir todos siempre. Pablo, bienvenido. Para satisfacción de mi madre, Villanueva también, ¿eh? Bueno, Pablo, la semana pasada tuvimos aquí a la presidenta del PP de la Comunidad Valenciana y posible... pues cabeza visible, eso es lo que esperáis, y esta semana te volvemos a tener a ti. Ella habló de empleo, habló de muchísimas cosas que nosotros ya habíamos tratado aquí, por lo tanto vimos que esa línea de unión, pues al final sí que está dentro del partido, ¿no?, que lleváis toda la misma unión. Se trata de unificar lo que decimos, ¿no?, para que la gente nos entienda. No se trata de hablar para, en fin, desde la altura, ¿no?, en cierta manera, sino hacer un mensaje unitario y un mensaje comprensible y hablar de las cosas reales, de los problemas reales que preocupan a las personas, ¿no?, el empleo, la bajada de impuestos, cómo se puede generar o se puede ofrecer una educación de calidad, cómo se puede trabajar por una sanidad también pública de calidad, cómo eliminar las listas de espera, en el caso de Elche, cómo reducir tasas, impuestos y demás gestiones públicas. Esa es la verdadera política, la política que sirve y la política que se entiende, ¿no?, fundamentalmente. Al final, ir de la mano, ¿no?, que es lo que... Ir de la mano, un mensaje de unidad y un mensaje comprensible. Bueno, pues hablando de mensajes y de unidad, vamos a hablar de los que se están haciendo aquí en este momento. Presentabas tu plan en cuanto al barrio de Altavix, que es un barrio muy importante aquí en la ciudad ilicitana. ¿Cuáles eran tus propuestas? Sí, son 5 propuestas. En primer lugar, la reforma de la avenida de Alicante. Lo más importante de estas propuestas, Miriam, es que no son nuestras propuestas. Son las propuestas que nuestro partido plantea después de haber escuchado a la gente. Después de haber, como tú bien sabes, con la libreta, después de haber pateado las calles y después de haber tomado nota de qué es lo que los vecinos de Altavix, en este caso, al igual que el Can Ruso en Toscar, denuncian que está mal en su barrio, ¿no? Primera medida, la reforma de la avenida de Alicante, entre Plaza de Benidorm y la gasolinera. Las aceras se pueden ensanchar. Hablamos de que la ciudad tiene que ser más amable, aceras más anchas, quizá haya que replantear el tipo de arbolado, nueva iluminación muy importante, los vecinos nos lo dicen, que la iluminación es muy deficiente. En segundo lugar, un plan para la propia puesta a punto de los jardines. Es una queja generalizada en la ciudad, los jardines no están bien, los espacios verdes no están bien cuidados, no están bien atendidos. En tercer lugar, un plan de aparcamientos que consideramos que es muy necesario, con ese convenio con los solares privados, ¿no?, para que o bien reducción del IBI o incluso bonificación del IBI, la gente pueda disponer de esos lugares para su propio servicio. En cuarto lugar, y esto es muy importante, y estuvo Isabel Bonich,
el nuevo centro de salud en el entorno de Trabalón, que permita descongestionar el centro de Altavix. Creemos que es una cosa muy necesaria para la propia calidad de vecinos que se da a los vecinos del barrio. Y en quinto lugar, y eso también es esencial, creemos que es fundamental, el pasado pleno de la semana anterior, el pleno ordinario, lo aprobó, lo volvió a aprobar, que es la construcción de la pasarela sobre las vías del tren que una el entorno de Altavix, el entorno de la ciudad deportiva y comisaría, con la zona sur del entorno del Kelme, ¿no? Que además es una demanda que nos hacen los vecinos y que además es una propuesta que ya ha sido aprobada en 2 ocasiones, aunque el actual equipo de gobierno, el Partido Socialista y Compromís, intentan zafarse de esta situación, del compromiso, ¿no?, de la obligación que tienen de construirla. Nosotros vamos a seguir reivindicándolo y si llegamos a la alcaldía el próximo 26 de mayo lo pondremos en marcha. Bueno, está claro que has dicho que es recoger lo que los ciudadanos están pidiendo y casi todo veo que se debe a infraestructura, ¿no? Es decir, que al final el barrio de Altavix lo que necesitaba es ponerse una puesta a punto, ¿no? Una puesta al día. Una puesta al día, iluminación. Evidentemente las quejas más importantes son a nivel de limpieza, de mantenimiento, de iluminación, de presencia policial. Nosotros somos conscientes de que la policía está en una situación muy precaria. Hay que convocar en estos próximos 4 años casi 100 plazas, 100 ofertas de empleo público que hacen falta para intentar llegar a las ratios adecuadas, ¿no?, con respecto al servicio público, pero fundamentalmente es esto, ¿no?, lo que los vecinos nos dicen, lo que nos piden, lo que nos demandan. Tenemos una ciudad amable, una ciudad bonita, pero es verdad que faltan inversiones y falta compromiso por parte del actual equipo de gobierno y por supuesto por parte de los que estamos y que estaremos, si así los licitanos lo consideran, a partir del próximo 26 de mayo. Bueno, 100 plazas, Pablo, son muchas plazas. Se puede hacer. Es empleo. Es empleo, es empleo público, pero ojo, pero es empleo. Es empleo necesario. Estamos hablando de que son servicios imprescindibles. Tener un cuerpo de policía municipal adecuado a las características de la ciudad no es una opción, es decir, es una obligación. Y es verdad que por la última prejubilación, en fin, situaciones legales, ¿no?, así como por amortización de plazas y personas que se han vuelto por comisión de servicios a sus municipios de origen, tenemos una situación real de precariedad en cuanto a los servicios. Tenemos una profesionalísima policía municipal, policía local, que están trabajando muy bien, pero faltan efectivos. Y nosotros estamos dispuestos a, de forma progresiva, si yo te dijera aquí vamos a sacar 100 plazas de oferta de empleo público, estaría mintiendo, ¿no? Pero sí, en 4 años se puede hacer, claro que se puede hacer. Hay dinero. Han sobrado este año 11 millones de euros. Y digo sobrado para que nos entienda todo el mundo, del presupuesto del ayuntamiento, para disponer de ese dinero que no se ha sabido gastar el tripartito. A nosotros eso no nos va a ocurrir. El dinero está, todos pagamos impuestos para que luego eso revierta, ¿no?, en calidad de vida y en servicios. Sí, porque cuando se hacen todas estas propuestas ya se tiene en cuenta que luego se puedan llevar a cabo de manera económica hablando. De manera eficiente, de manera económica, efectivamente. Nosotros, un poco a tenor de lo que tenemos, ¿no? En enero permitimos con nuestra abstención, el actual equipo de gobierno, el PSOE Compromís está en minoría, permitimos con la abstención que sacaran adelante un plan de inversiones que al final se ha quedado en un papel con 11 epígrafes, con 11 titulares, ¿no? Nosotros creemos que ese plan de inversiones es viable y además así lo contempla los presupuestos municipales prorrogados y creemos que se puede hacer. No estamos hablando de brindis al sol, son 5 medidas, tampoco vamos a plantear un plan o un objetivo general para la ciudad extensísimo, sino son 5 medidas a 4 años totalmente asumibles y que se podrán llevar a la práctica. Bueno, tenemos que hablar, Pablo, de los fichajes, porque ahora es el momento de formar equipo, lo estás formando poco a poco, ya creo que hablamos de Javier García Mora, de Llanos Trigueros, de Inmaculada Mora. Pero todos ellos no pertenecen al ámbito de la política. No. Y en este momento has presentado a Javier Ruiz, que además es miembro de Cáritas de Elche. Alejandro. ¿Por qué rodearte de gente que no está metida en la política, pero sí en la vida social? Bueno, yo creo que lo que hay que llegar es a un equilibrio, ¿no? Cuando un equipo como el nuestro quiere llegar a la alcaldía para hacerlo bien, para servir, para transformar la ciudad, para exigir y pedir justicia, ¿verdad?, tienes que tener en cuenta la realidad de la ciudad. Y no toda la ciudad está afiliada al PP, ni muchísimo menos. Vamos a gobernar para todos, para los que nos han votado y para los que no. Por eso hemos entendido que el equipo necesita tener personas de distintos ámbitos, ahora hablaremos de ello, y también personas independientes. En este caso, Alejandro Ruiz es un joven de 42 años, él es deportista, enamorado de su ciudad, de una familia muy conocida también en la ciudad, muy implicada, pero forma parte activa de Cáritas como entidad asistencial y como entidad que hace tanto bien, ¿no? Y queríamos también incorporar ese perfil social, ese perfil comprometido, ese perfil solidario, ¿verdad?, ese perfil que busca la justicia en nuestro equipo. Hemos hablado del mundo del deporte con Llanos Trigueros. Yo creo que todo el mundo conoce a Llanos, ¿verdad?, una mujer increíble, una mujer decidida, una mujer volcada con el deporte, una mujer muy querida,
además una mujer que conoce la realidad de los centros deportivos de la ciudad. Inmaculada Mora, número 2 de la gestora de festejos populares, muy querida en la fiesta, que conoce el mundo de las comisiones, que mueve a tantísimas personas, ¿no? Y que va a servir de nexo de unión entre el ayuntamiento y la propia realidad festera de la ciudad. Alejandro Ruiz, un hombre del mundo social, un hombre implicado en Cáritas, tanto a nivel Salvador como Cáritas General de la ciudad de Elche. Javier García Mora, que todos sabemos es un hombre también muy querido. Pues eso, hemos intentado ir sumando, ir aunando personas en el equipo que en definitiva compongan un gran, yo creo que un gran grueso humano, ¿no? Esas concejalías irían repartiendo, pues está claro, allá nos le tocaría deportes, imagino, es decir, que claro, cada uno sería para lo que es profesional. ¿Quién va a ser mejor político, mejor servidor, no me gusta decir político, ¿no? Mejor servidor público que alguien que conoce directamente el ámbito del que se encarga? Pues una deportista, lógicamente, tendrá que hacerse cargo de la concejalía de deportes. Pero bueno, aún falta un mes y medio, faltan 2 meses para las elecciones, pero sí es verdad que hay que empezar a hablar de proyectos, ¿no? De objetivos, de planes, de ideas, de visiones, y fundamentalmente lo que van a hacer estas personas es coordinar el programa electoral para poder hacer un programa viable, pero eficaz y de servicio. Y gente joven, que Mucha no lo gente hemos joven. dicho. Sí, mucha gente joven, estamos todos ahí. Inma es del 84, Llanos es del 83, José Navarro, el número 2 del partido, ¿no? Es del 83, yo soy del 83, es decir, mucha juventud. La juventud es... Fuerza. Fuerza, definitiva, la juventud es... y luego hay que llegar al equilibrio, ¿no? Juventud y experiencia, creo que esa es la clave, ¿verdad? Bueno, sí, pero es gente con experiencia, estábamos nombrando. Sí, en mi caso, bueno, yo ya todo el mundo sabe, pues fui responsable de cultura, pero estamos hablando de Llanos, que conoce muy bien el mundo deportivo, Inma. Son personas que conocen la gestión, no tanto la municipal, que también, sino también la gestión de patrimonio humano, ¿no? Que es casi tan importante como la gestión de la acción municipal o de la acción administrativa. Bueno, tenemos que hablar de elecciones. El próximo 28 ya tenemos las nacionales, autonómicas y europeas. Europeas serán el 26 de mayo. El 26. Ahora tenemos dos, el 28 y otras 2 en mayo. Fíjate, que estas primeras, no sé si van a ser un tanteo, si van a representar algo para Elche, ¿en qué nos van a cambiar? Hombre, yo creo, Miriam, que son las elecciones más importantes de los últimos años. Y yo creo que en el caso de Elche, votar a Pablo Casado es votar a Elche. Esto lo decimos alto y claro en todos los sitios, ¿no? Nunca hemos estado en unas circunstancias parecidas. Nunca un hombre que puede ser presidente del gobierno ha tenido un vínculo directo tan profundo con Elche como Pablo, ¿no? Y nosotros vamos a pelear muy duro, vamos a exponer cuáles son nuestras ideas, estamos ya de hecho, ¿no? Ya, ¿qué te voy a contar? Saliendo a la calle para decir por qué votar a Pablo es votar a Elche, por qué votar a Pablo Casado es votar por Elche y por su futuro. Y esto, lógicamente, se dirime el próximo 28 de abril. Luego vendrá rematado con el 26 de mayo, ¿no? Y si tenemos a Pablo Casado de presidente del gobierno, pues todo el bien que puede llegar a la ciudad, todo lo positivo que nos puede venir, todas las posibilidades que se nos ofrecen para exigir justicia. Porque tendremos representación en el Senado. Bueno, y además tendremos representación en el Senado, efectivamente, y espero y deseo que en el Congreso también. Es algo inédito, nunca he encabezado ninguna lista electoral, eso va a ocurrir, ya de hecho ocurre, ¿no? Para las elecciones nacionales del próximo 28 de abril. Yo creo que hay que aprovechar esta oportunidad, Miriam. Es algo que no tiene precedentes. Bueno, tú estás en la calle, tú tanteas mucho con la gente y cuando hablamos, claro, estamos como que ahora en nada de tiempo tenemos que cambiar todo el panorama o dejarlo como está según cómo vayan sucediendo las elecciones, pero tanto a nivel nacional como a nivel local, como autonómico. La gente tiene claro, ves claridad, andamos perdidos. De lo que se trata es de dar motivos, ¿no? Es decir, ¿por qué unas elecciones son siempre la realidad que permite cambiar un gobierno y, por tanto, vamos a ver, la política es necesaria para la vida. No hay nada que determine más nuestra vida que la política, ¿no? Con todos los peros y los contras que se puedan poner y con todas las oportunidades que la política ofrece. La gente te dice, te pregunta, te comenta, bueno, dame motivos para votaros, ¿por qué votarte a ti y no votar a otros? No me digas lo mal que lo han hecho ellos, sino qué quieres hacer tú. Es importante, ¿eh? No nos defraudéis, no nos decepcionéis, pero vais a estar, pero vais a cumplir, pero vais a hacer lo que prometéis. Todo ese tipo de preguntas son preguntas que están en la calle, ¿no? Y la respuesta es pedir mucha confianza, escucharles, por supuesto, que es lo más importante, ¿no? Tomar nota, ¿verdad?, la libreta, y luego entender que desde la humildad y desde el trabajo y el compromiso y las acciones que ya hemos ido desarrollando estos últimos 2 años y medio, darles motivos a las personas para que confíen en nosotros. Yo insisto mucho, el próximo 28 de abril, votar al Partido Popular es votar a Elche, porque en el Senado vamos a tener representación, que nunca hemos tenido de forma directa, y porque el futuro presidente del gobierno puede ser, el futuro presidente del gobierno, un ilicitano de adopción, como él dice. Es
esas oportunidades, esa increíble situación no lo habíamos tenido nunca. Y eso luego va a consistir en que pidamos mucho y que exijamos concluir inversiones como la Ronda Sur, la conexión de la 7 con el parque empresarial, el tercer carril en la autovía, la parada del AVE en la estación de cercanías en la parada del AVE, la parada del cercanías en el parque empresarial, la reforma de la propia red de cercanías de Elche-Murcia o Alicante-Murcia, la parada en el aeropuerto, todo eso depende del Ministerio. Y todo eso lo podemos conseguir, desde luego, optando por esta opción, ¿no? Por esta realidad que es mi partido. Este fin de semana, por ejemplo, está en Madrid. Bueno, esta semana está en Madrid varias ocasiones. Bueno, pues se toca desplazarte a Alicante. Aún no sabemos cuándo va a llegar el AVE a Elche. La estación está prácticamente terminada. Bueno, pues puedes soñar, ¿no? Es decir, sería increíble coger el taxi o coger el autobús, coger una lanzadera, si es que, en fin, lo tenemos que hacer nosotros, y llegar a Matola. Pero para eso también necesitamos la parada de cercanías allí. Para ¿no? los que no conducimos como yo, que no tenemos carnet de conducir, que me siguen llamando loca, pero creo que los medios de transporte públicos funcionan bien y deberían funcionar mejor. Lo del tema del AVE nos preocupa y bastante. Nos preocupa a todos. El AVE es uno de los orgullos que tenemos como país, ¿no? Es decir, llegas 2 horas y 20 de Elche a Madrid. Va a ser menos, de hecho, de Alicante a Madrid. De Elche a Madrid estamos hablando de 2 horas 10, creo, 2 horas y 15, ¿no? Claro, pero necesitamos, 1, saber la fecha ya exacta de cuándo llega el AVE, y 2, necesitamos conectar el AVE con el cercanía. Si es que pasa a 800 metros, Miriam, si es que estamos hablando de algo absolutamente surrealista, ¿no? Se tenía que haber planteado desde el principio hacer una estación intermodal cercanías AVE. No se hizo, en aquel momento el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no lo tuvo en cuenta. Y bueno, pues intentaremos ponerle remedio. Que le pongamos remedio en este momento. Siempre hay opciones para poner remedio a las cosas. Bueno, estáis en plena campaña, comenzáis ya campaña, y es que este año las fechas han caído así, pero tenemos Semana Santa aquí a la vuelta de la esquina. En la ciudad ilicitana, los ilicitanos, es muy importante la Semana Santa, damos pistoletazo de salida con nuestro Domingo de Ramos, que es tan importante, y los políticos tenéis que estar en todo el ámbito de la Semana Santa, y tú más, porque la sueles vivir bastante. Sí, también creo que es efectivamente, que es un compromiso. Es decir, mi compromiso con la Semana Santa no es de ahora, de toda mi vida, ¿no? Y es verdad que los cofrades te piden: oye, Pablo, te invitamos. Pues tengo la suerte de haber sido invitado por muchas cofradías, pero una por día, no puedo más, ¿no? Entonces el domingo por la mañana saldremos en la procesión acompañando a Jesús Triunfante, esa preciosísima procesión que es el Domingo de Ramos. Por la tarde ya estoy comprometido con una cofradía, lunes, martes, miércoles, jueves y Viernes Santo. A mí me encanta, disfruto muchísimo. Creo que también que los políticos estemos, o los servidores públicos estemos en Semana Santa, evidencia compromiso, evidencia un apoyo y un respaldo que también la realidad cofrade de la ciudad. Daban una cifra, Miriam, hace unos meses, el actual presidente de la Junta Mayor, por cierto, Javier García Mora, número 2 de nuestra candidatura, fue presidente durante 4 años. La Semana Santa mueve en Elche más de 40.000 personas. Es muchísimo. Es, a buen seguro, la celebración más multitudinaria de la ciudad, además de las fiestas patronales, ¿no? De las fiestas de agosto. Solamente por eso merece un respeto, y no solamente un respeto, sino un compromiso económico también, porque la Semana Santa es tradición, es fe, es cultura, y también es ciudad, ¿no? Y también hay un factor que la Semana Santa evidencia, y es esa capacidad para unir, ¿no? A la Semana Santa, a las procesiones, baja gente de Carrús, del Toscar, gente del sector quinto, gente de Altavís, vienen, contemplan la procesión. Eso también habla muy bien de cómo la Semana Santa puede vertebrar la ciudad, gente del campo, gente de las partidas, ¿no? Y todo eso yo creo que son beneficios y son cosas buenas que hay que tener en cuenta, que hay que apoyar y que hay que mimar. Pues vas a acabar exhausto después de Semana Santa. Encantado. Proyección de... Es verdad que el lunes de Pascua lo suelo aprovechar para dormir todo el día, después del Domingo de Resurrección, las Aleluyas. Siempre el Domingo de Pascua mis padres, pero vamos, día de relax absoluto para recargar pilas, que luego la semana siguiente tenemos la campaña. Bueno, seguimos en campaña, de hecho, son las 2 semanas de campaña. Empezará el Jueves de Dolores, toda la Semana Santa, y luego la Semana de Pascua. Porque prácticamente... El 28 de abril, el Domingo de Ramos es 14 de abril, pues imagínate, vamos, en pleno centro. Y ya nos vamos hasta las locales de ahí. Y luego ya del 28 de abril a seguir trabajando como, pues eso, como si no hubiera un mañana, como suele decirse, para las locales, para seguir proponiendo, seguir planteando, seguir pateando la ciudad, seguir conociendo, recorriendo, escuchando a la gente, que de eso se trata, de unir mucho y de buscar la unidad y el consenso de todos. Van a ser 2 meses muy intensos, hay que estar muy preparados, estamos de hecho preparados, estamos movilizados, tenemos mucha ilusión, muchas ganas y mucha fuerza, y a esperar que los ilicitanos pues tengan a bien darnos la oportunidad el próximo 28 y el 26. Yo creo que el 28 de abril va a ir bien. ¿Estás optimista? Muy optimista y muy convencido de que va a ir bien, de verdad. Que ese es el primer paso.
Sí, bueno, yo fíjate, te doy un dato, Miriam, indistintamente de cuál sea la acción política de los que nos escuchen hoy, del año 91 al año 2018, mi partido, el Partido Popular, ha ganado todas las elecciones en Elche, salvo 3, es decir, europeas, locales, autonómicas, municipales, perdón, y nacionales, salvo 3. Las locales del 99, que las ganó el Partido Socialista, con Diego Macía, las locales del 2003 y las del 2007 por 100 votos. Todo lo demás, Miriam, todo lo ha ganado el PP. Hombre, Estás optimista. Eso evidencia que la ciudad, pues yo creo que apuesta y tiene confianza, ¿no?, en un partido, en mi partido, de una manera muy determinante. Bueno, pues vamos a quedarnos con una palabra para ir terminando, nos quitamos ya los papeles de encima y ¿con qué palabra nos quedaríamos hoy? Bueno, yo creo que con oportunidades, ¿no? Oportunidades. Lo hemos dicho, oportunidad. La oportunidad de poder ofrecer una realidad, una ciudad distinta, la oportunidad de poder ofrecer una España mejor, la oportunidad de ofrecer otra manera de hacer la política, de otra manera de entender el servicio público más que la política, la oportunidad, Miriam, de poder ilusionar, de poder hacer que la política sea una herramienta de ilusión, de esperanza y de futuro para la gente. De eso se oportunidad trata. E ilusión. Ilusión, Ilusión, además, fíjate, era nuestro lema desde el principio y no es una crítica, y ha sido un lema que han empleado, lo digo copiar porque parece un poco duro, ¿no?, que han empleado el resto de municipios de nuestro entorno. Ilusión por Elche, ilusión por Crevillente, ilusión por Alicante. Creo que es algo hermoso, ¿no? La ilusión es una cosa muy abstracta, pero imprescindible para emprender un proyecto vital, o un proyecto político, o un proyecto de servicio. Creo que hoy es nuestra última entrevista porque vienen días muy duros, Circunstancias circunstancias de complicadas. campañas y Semana Santa y demás, es decir, tampoco vamos a tener tiempo, pero yo agradezco que hayas estado aquí. Por mí me lo has hecho muy fácil, por la gente que nos está viendo, has sido cercano con ellos seguramente, porque al final lo que intentamos es que, lo que has dicho, empleados públicos, ¿no?, al servicio público, servidores públicos. Y hay de aquel que no se lo crea y hay de aquel que no, o de aquella persona que no lo ejerza. Si estás en política, tienes que entender que estás para servir, no para autoservirte. Y si no lo tienes claro, dedícate a otra cosa. Pues yo con eso me quiero quedar. Pablo, muchísimas gracias por venir y por hacerme entender la política un poquito mejor. Bueno, solamente por eso merece la pena, Miriam. Por eso merece la pena. Y a los que están en casa nos vamos, nos despedimos, pero les vemos aquí mañana en Tele Elche en Día a Día.